objetivo de esta ponencia es plantear un pequeño marco conceptual sobre la cartografía, los mapas, cómo utilizarlos, desplegar algunas ideas sobre el horizonte interpretativo de los mapas, de las fuentes cartográficas en general y sobre todo suscitar inquietudes, ¿no? Es decir, que se peleen, que discutan conmigo, que discutan entre ustedes y que por favor estudien mapas, que es una cosa apasionante. Entonces, para empezar, vamos a ver de qué estamos hablando, qué es esto, qué es un mapa y qué entendemos por mapa. De entrada, un mapa es una interpretación del espacio, es una representación del espacio. Y las representaciones son interpretaciones, es decir, son resultado de una abstracción mental. Primera premisa. Segunda premisa, el mapa es un canal de comunicación, es decir, el mapa transmite una serie de informaciones, de ideas acerca del territorio, de las relaciones humanas con ese medio que está a su alrededor. Y el mapa permite la toma de decisiones, la toma de posiciones, es decir, la orientación por parte del usuario y la persona que está manejando el mapa. Si no, es otra cosa. Es decir, como estas tres premisas son, digamos, la clave del mapa. ¿Y cómo se construye el mapa? Pues se construye de una forma convencional, es decir, una serie como de pautas más o menos que se repiten o se utilizan, a veces se obvian, a veces se invierten. Ahora pongo unos ejemplos. Una serie de convenciones como puede ser el uso del color, como puede ser unas normas, unos patrones, unas cuestiones mínimas como las coordenadas o el norte y el sur. El mapa siempre es esquemático, es decir, sintetiza en símbolos, en iconos y, por supuesto, es selectivo. No representa toda la realidad ni representa toda la geografía. No aparecen todos los árboles dibujados en los mapas ni todos los edificios. Hasta ahí se sintetiza. En 4 rayas, directamente en 4 rayas, se puede dibujar perfectamente lo que es el Golfo de México para unos fines concretos de orientación, para indicar un lugar, un destino militar o cualquier tipo de operación que se quiera hacer sobre el territorio. Este mapa es del siglo XVII, casi del siglo XVIII, y este es del siglo XVI. Es de estas cartas que se hacen en la casa de contratación a comienzos del siglo XVI, en torno a 1530 y tantos. Y primera idea que quiero dejar clara es el hecho de que haya más o menos información geográfica, de que sea más o menos simple, no implica que se desconozca el territorio, ni implica que se tenga menos información sobre el territorio, que se quiera engañar. Sencillamente es que se está dibujando el mismo espacio para fines diferentes. Entonces vamos a desterrar un poco esta lectura teleológica de los mapas de a más información, más conocimiento. No tiene nada que ver. Otro ejemplo. Este mapa pertenece a un derrotero de las costas del Mar del Sur, en concreto es el Mar de California. No sé si ven California, es la parte que está invertida hacia arriba, esa colita que se asoma. Es decir, un mapa puede representar muy minuciosamente o intentar ser muy minucioso en dimensiones, como en este caso la costa, es decir, cuáles son los cabos, los golfos, la desembocadura de los ríos, y sin embargo obviar completamente el interior del continente, porque sencillamente no interesa, proceso de selección. El mapa se puede construir, o lo podemos construir nosotros, ya con la tecnología que tenemos al alcance de la mano, para conocer un camino, un recorrido preciso, y en ese camino pues siempre vamos a tener varias opciones, y va a depender evidentemente de quién lo construye y cómo lo usemos. Incluso esta alteración de estas convenciones que decía anteriormente, como el norte arriba, el sur abajo, esta alteración o esta selección de las convenciones puede incorporar en el mapa una serie de mensajes políticos, como este mapa que está construido precisamente para dar una visión de lo que es el tercer mundo o el sur. Darle la vuelta al mapa para pensar el mundo patas arriba o como debería de ser. Por tanto, si lo que vamos a estudiar son conceptos, ideas a partir de los mapas, tenemos que pensar que el mapa, es decir, la expresión visual de experiencias e interpretaciones del espacio, proviene de un proceso cíclico, retroactivo, en el cual el mapa es juez y parte. Es decir, el mapa hemos visto que es resultado de una serie de interpretaciones espaciales que se dibujan. Pero a su vez, ese mapa, que es el resultado, va a ser también mediador, va a mediar en nuevas imágenes que se van a ir construyendo. Y van a aparecer nuevos mapas, he dicho productor, ahora, nuevos mapas que van a ser resultado de estas nuevas mediaciones. Por tanto, un mapa resultado de visiones anteriores va a producir nuevas miradas que a su vez van a mediar en nuevas miradas. El mapa siempre va a ser partícipe, el mapa no está exento de todo el ciclo de construcción de las imágenes del espacio. Por tanto, ¿esto qué significa? Que no hay mapa erróneo, no hay mapa falso. Todos los mapas son resultados de procesos de interpretación espacial que se dibujan. Sencillamente, podemos decir que un mapa tiene un error geográfico,
que se equivoca, que coloca mal una montaña, coloca mal un río, pero estamos juzgando únicamente una dimensión del mapa, la precisión geográfica. Si yo a ustedes les pido que me dibujen cómo llegar de aquí al auditorio, van a eliminar un montón de detalles y van a acotar muchísimo su representación, y no por eso es un mapa falso. Por tanto, siempre vamos a intentar comprender el contexto en el cual se produce, se está dibujando el mapa. ¿Esto qué significa? Que nos sirven, a la hora de estudiar los mapas, tanto los mapas puramente científicos, técnicos, aplicados, hechos con mediciones, con escalas, bien hechos, sirven igual, o al menos yo creo eso, que los mapas, los bosquejos que hacemos a mano alzada para explicar a nuestro amigo cómo llegar a la cafetería donde le estamos esperando. Digo cafetería, que es muy pronto. Por tanto, lo que nos interesa, y creo que aquí está la clave de la historia de la cartografía, es la práctica del mapa, es decir, la vida del objeto. Es decir, cuáles son sus usos, sus lecturas y las influencias que este mapa tiene en generar nuevas imágenes y nuevas interpretaciones del espacio. Dicho esto, desde esta perspectiva, la cartografía tiene, digamos, la virtud, la habilidad de correr paralela, de formar parte de la creación de espacios o ámbitos oceánicos. Y esta creación de espacios o ámbitos oceánicos que se produce mediante la cartografía, yo creo, es una propuesta, que es posible gracias a tres condiciones, a tres factores. Uno, la disposición del océano como superficie de desplazamientos. El segundo, la inclusión del océano dentro del sistema geográfico global o particular de la comunidad que se está mirando, que está reflejando en el mapa y en el mar. Y tercero, la articulación del océano mediante la cartografía. Y paso a explicar cada una de ellas. La disposición del océano como superficie de desplazamientos. Es decir, el mapa es capaz de crear el mar como superficie óptima para moverse. Es decir, igual que la Tierra, es capaz de emular, de homologar el mar con la Tierra. Hacer que el océano deje de ser una barrera para convertirlo en un continuum de la Tierra, en una prolongación de los caminos. Es decir, es capaz de construir la marcha transoceánica como una dimensión más del desplazamiento humano. De época inmemorial en el Mediterráneo, bueno, de época inmemorial el ser humano ha navegado, eso de entrada, pero en el Mediterráneo se han hecho mapas orales, por decirlo de alguna forma, derroteros, explicaciones, trucos de cómo llegar de un sitio a otro mediante pequeñas explicaciones, pequeñas señas. Bueno, pues tienes que tomar a la derecha, tal, giras, y así no te estrellas en este bajo, que luego se queda el barco anclado y tenemos problemas. Y estos derroteros, estas expresiones orales del espacio marítimo, se pusieron, sobre todo a partir del siglo XIII, XIV, pero quizás antes, en estos tipos de mapas, que son los portulanos, mediante líneas de rumbos, mediante trazados, que prácticamente intentaban abarcar todo el espacio marítimo y desplegar todos los caminos posibles dentro del mar. Es decir, despliegan la posibilidad de comunicación dentro de un espacio tan pequeño como es el Mediterráneo. Lo maravilloso va a ser cuando se desborde el Mediterráneo. Es decir, como algunos autores han dicho, cuando se invente el Atlántico como un Mediterráneo extenso y se lleve esta cartografía náutica propia del Mediterráneo, cartografía marítima, propia del Mediterráneo, se lleve al Océano Atlántico y se creen estas grandes cartas de navegar, estos portulanos, estas cartas planas luego, que serán mapas que se proyecten hacia el Atlántico con esta tecnología que se conocía en el Mediterráneo. Fijaros en un detalle muy sencillito, una cosa muy curiosa. ¿Veis la rueda de la Rosa de los Vientos? Es decir, ya ha perdido su centro, ha dejado de estar en el centro del Mediterráneo para ir como rodando hacia el oeste, va como girando, va avanzando. Otra cosa muy interesante, eso está hecho sobre la piel de un animal. Es decir, por eso tiene esta forma como este piquito triangular. No es casual que estos piquitos siempre apunten hacia la izquierda, que avancen, que dan esa sensación como de continuar más allá. El Go West que dirán los Pet Shop Boys, ¿no? Es decir, siempre hacia el oeste. Bien, entonces, una parte también fundamental de esta creación del océano como un territorio, es decir, como un territorio para recorrerlo, para caminarlo, es la creación o el reconocimiento de señas, de hitos, de pequeños mini paisajes, si me permitís la expresión, de pequeños referentes en medio del mar. Y como el mar es plano, al final, es azul y plano, en los derroteros, en estos libros, en estas guías de marineros que explicaban el camino que había que seguir, se identificaban pequeños accidentes geográficos con sus formas, es decir, vistos en alzado, que son las señas, que son estos dibujitos que aparecen aquí, en el que básicamente se identifican los hitos exactamente igual que si fuésemos caminando por la calle.
Es decir, si a mí me dice Flor, tuerce a la derecha cuando veas un oxo, pues aquí te digo lo mismo, ten cuidado, tuerce a la derecha cuando veas este cerro que tiene forma de caballo, de serpiente o de lo que sea. Porque también se utilizan este tipo de truquitos mnemotécnicos para recordar los lugares y que quede en la memoria. Porque estamos hablando, sobre todo en el siglo XVI, XVII y XVIII, de marineros que son ágrafos, que no saben leer. Y al final van a intentar memorizar la ruta como buenamente puedan. Y son estos trucos los que sirven para no perderse ni estrellarse. Una idea muy importante, que ya me lo olvidaba, es que esta cartografía marítima, esta cartografía náutica, es la que va a representar las primeras imágenes del Nuevo Mundo. Es decir, esa tecnología, digamos, esas técnicas cartográficas van a ser con las primeras con las que se aprisionen las monarquías ibéricas, España y Portugal, intentan aprisionar la imagen de los territorios que están encontrando de las Indias, ¿no? Entonces, va a ser interesante porque va a coincidir, va a haber una connivencia en el plano, digamos, interpretativo del espacio entre esta creación del océano como una superficie posibilitada, una superficie para navegar, para avanzar sobre ella, se va a solapar con los intereses políticos de las monarquías de es posible también atravesar y poseer estos territorios. ¿Me explico? Se va una connivencia entre la pauta de representación y los intereses políticos de las monarquías. Segunda idea, la inclusión de los océanos, de los mares, en definitiva los océanos, dentro del sistema geográfico global o particular. Es decir, como vengo apuntando, esta creación del continuum, del avanzar sobre el océano como si fuese parte de la Tierra, es primero asumir el mar como parte del individuo, como parte de la comunidad que lo tiene enfrente, que avanza sobre él. Los portugueses saben mucho de eso. Tengo aquí amigos portugueses. Y segundo, encajar esta inmensidad acuática dentro de una entidad geográfica, dentro del sistema global de conocimiento. El ejemplo más claro es una vez que se encuentra América, es decir, todo el problema que hay a partir de la demarcación de las líneas divisorias del famoso Tratado de Tordesillas en 1496. Cómo las monarquías ibéricas, primero con el Papa y luego ya entre ellas llegan a un acuerdo, deciden levantar una serie de líneas que acoten el desarrollo de sus diferentes navegaciones. Por tanto, el océano en esta cartografía va a estar tan sumamente territorializado, tan poseído, tan aprendido por las monarquías que incluso se fijan en este tipo de mapas, 2/3 partes del mapa están en blanco. Si 2/3 partes del mapa es tierra que continúa y océano. Está metido dentro de lo que se considera la extensión natural del hemisferio, en este caso, por ejemplo, el español en este mapa de Antonio Herrera. Es decir, se concibe el imperio, parte del imperio, abarca también el mar, casi en igualdad, de manera completamente homologada a la extensión de la tierra. Es decir, y en el caso concreto de España, es decir, tanto se asimila esta creación del océano como parte de la tierra del imperio, que incluso es el soporte, es el cuerpo de la monarquía precisamente el océano. Este mapa se hace a mediados del siglo XVIII, lo hace Vicente Memige, es un filipino. Y entonces no sé si ven, o si la flecha, ¿ven la flecha por algún sitio? Sí. Esto es América, no sé si la reconocen América, América del Norte, América del Sur, aquí están las Filipinas, y la cabeza, como no, es España, ¿no? Entonces, han colocado una alegoría de la monarquía sobre un mapa, precisamente las piernas del imperio, las que la articulan, las que le dan pie, son las rutas de la navegación en el Pacífico. Y en el pecho no deja de ser el océano Atlántico, que como veremos, para alguno es el mar de España. Por tanto, se ha construido esta imagen, digamos, de poder, esta imagen de posesión del mar como parte intrínseca a la monarquía. Claro, los españoles no son los únicos que hacen mapas. Los holandeses también, que son muy divertidos, los holandeses. Entonces, claro, es decir, crear al océano como una parte, como un elemento geográfico global del que todo el mundo tiene derecho a disfrutar, precisamente lo que va a defender Grocio, que a ustedes les sonará, que tiene su doctrina sobre el mare liberum, es decir, el mar está libre y quien lo posee, pues que avance sobre él, ¿no? Ancho es el mar. Entonces, por ejemplo, en estos mapas que se hacen en Holanda en el siglo XVII y luego en el XVIII, es interesante porque traen al océano al centro de la representación. Marginan completamente, primero, ni dibujan, por supuesto, la línea de Tordesillas y el antimeridiano, que no está igual a los holandeses. Entonces, por ejemplo, aquí está California, no sé si la ven California, aquí está un trocito del Japón, las Islas Filipinas, un poquito de lo que será Australia. Se ha lanzado completamente fuera
los territorios, los referentes, digamos, que se apropiaban del mar. Es decir, en contra de esta imagen del lago español, de este océano Pacífico poseído por los españoles, se despliega esta otra cartografía, que lo abren, que lo lanzan a todo aquel que quiera navegarlo, por supuesto, con los mismos recursos de las técnicas propias de las líneas de rumbos, con las rosas de los vientos, etcétera, que van abarcando, aprisionando y permitiendo navegar en este nuevo océano. Heredero de esta imagen es esta imagen de la National Geographic, que no sé si tengo licencia para presentarla, pero si no la paso muy rápido. ¿Vale? Ya. No pasa nada, está libre en Internet, no hay problema. En la que los mapas, el fondo de ese océano se ha convertido en el objeto de la representación cartográfica. Es decir, es el océano ya por sí el objeto de estudio. Tan es el objeto de estudio del océano que incluso se atreve el mapa o el artífice del mapa a quebrar los continentes, cosa que sería impensable para nosotros en un mapa mundi, ¿no? Siempre quebramos el Pacífico o los rusos a veces quebran el Atlántico, pero el caso es que nunca rompemos la Tierra, aquí sí. Y no solo se rompe la Tierra, sino que además la pintamos de negro, la silenciamos y dejamos de representar lo que hay dentro, no nos interesa. Entonces, esta cartografía oceánica no deja de ser heredera de esa tradición de poner el mapa en el océano en el centro del mapa. Bien. La articulación, el tercer factor que faltaba por comentar, es la articulación del océano. Ya he apuntado algunas ideas y me paro en ellas. La articulación del océano consiste precisamente en historiar el proceso de reconocimiento de viaje, que es uno de los ejes de este ciclo, el proceso de viajes, el discurrir humano por las aguas. Y precisamente el viajar, el moverse por las aguas es crear rutas de navegación, movimientos. Es decir, crear lugares en el mar, lugares que son caminos, lugares que se van construyendo y que se intentan repetir, reconocer como lugares claramente identificados. Es decir, se instituye mediante la cartografía la ruta como un lugar. Por ejemplo, en el caso de la ruta del Galeón de Manila, ¿no? Es una ruta que se intenta repetir o se intenta mejorar, pero ahí está el lugar. Y se mete el concepto, se crea el concepto de pasar continuamente por un camino que tenemos reconocido. Exactamente igual que funcionamos en tierra. Si al fin de cuentas el ser humano es uno y funcionamos más o menos igual, estemos en tierra o en el mar, aunque los recursos sean diferentes, las limitaciones sean peores. Pero en cualquier caso, en este recorrer, en este crear rutas, los autores de los manuales de navegación, este manual de Pedro de Medina de 1500, de mitad del siglo XVI, se me van los años, y ahora no lo encuentro aquí, aunque está puesto. Estos mapas tienen como la función de orientar, de historiar, de meter la imagen del mapa dentro de estos discursos de cómo navegar, de cómo explicar. Pedro Medina no dibuja rutas, dibuja barquitos. Si se fijan en los barquitos, pues siguen el discurrir clásico que todos ustedes han estudiado, de cómo los barcos bajan desde España, bajan hasta las Canarias y luego siguen recto, y luego la vuelta, el regreso, cómo suben hacia el norte. Si se fijan en las velas van marcando la ruta. Esto no lo digo yo. Esto, quien vio el mapa en el siglo XVI lo entendió perfectamente. Entonces este mapa tuvo una contestación que es muy interesante, una réplica, amplió el tramo. No sé si ven el parecido de este mapa con este. Exactamente el mismo. Pasa que esto es un señor anónimo, un marinero, que decide copiarlo para explicar sus rutas. Y este marinero sustituye estos barquitos precisamente por la línea de navegación, que le sirven igualmente para articular, para conectar unos puntos y otros del mar. Es decir, el mar no se convierte en una barrera, sino que se convierte en una prolongación de la tierra. Interesante una cosa, esta creación de este espacio articulado lleva a identificar otros espacios. ¿Ven qué nombre aparece en el Atlántico? Mar de España. Es decir, se reconoce como un nuevo lugar dentro del océano Atlántico el lugar que estás tú recorriendo. Es decir, esta articulación sirve para crear nuevos espacios. Y es ahí a donde voy a intentar concluir y voy a enrollarme un poco, pero bueno, vamos a ir al grano. ¿Cómo se crean los espacios oceánicos? ¿Qué es esto de crear espacios oceánicos? Ya hemos visto que reconocer el nombre de un océano, darle un topónimo, como en el famoso caso del Océano Pacífico o el Mar del Sur, reconocer un mar como este, el Mar de España, dentro del Océano Atlántico. En el caso de esta ponencia me gustaría centrarme en un par de ejemplos, bueno, en un ejemplo, pero con dos patitas, que sería la creación del archipiélago. ¿Qué es un archipiélago?
El archipiélago, de entrada, es como una agrupación de islas que están dispersas, pero no deja de ser una construcción artificial que hacemos nosotros como geógrafos o como historiadores, reconocer que una serie de islas pertenecen a un conjunto. No deja de ser una convención. Pues bien, ¿qué es un archipiélago? La palabra archipiélago, de archi y piélago, es decir, mar principal mar, era el nombre que los griegos daban a su mar principal, un mar de casi 5.000 islas, al Egeo, y así como le denominan el archipiélago. ¿Qué pasa? Este término, durante la Edad Media, va a pasar al italiano, y el italiano va a pasar a la otra lengua romance y hasta la fecha. Y por extensión va a ser un conjunto de islas con su parte de mar. Punto. Vamos a ver qué dicen, por ejemplo, los diccionarios más antiguos que tenemos a otro alcance. Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua, en 1609, dice: archipiélago, una parte del mar Mediterráneo que divide a Grecia de Asia, por otro nombre llamado mar Egeo. No utiliza todavía el archipiélago como palabra que nosotros conocemos hoy para designar este agrupamiento insular. Pero me interesa por lo siguiente. Dice: vide Abraham Ortelius, verbo agaeum mare. Es decir, véase Abraham Ortelius, la lámina o la palabra mar Egeo. Abraham Ortelius, le sonará seguramente, hace a mediados finales del siglo XVI, uno de los primeros atlas, con láminas del mundo que conoce. Actualiza todas las imágenes cartográficas, láminas preciosas, algunas se dedican al emperador. Y esta es su lámina del archipiélago. Es decir, el archipiélago es la descripción de las islas del archipiélago. Y precisamente dibuja, en primer lugar, la isla de Creta, la mayor de las islas del Egeo, y bajo ella, en 10 cuadraditos, 10 islitas ahí colocadas, ¿no? Como si fuese esto como un expositor, como un gabinete de coleccionistas, ha ampliado las islas, ha roto completamente la simetría de las islas y las ha ampliado. Detalles interesantes. 1. Ha roto la imagen general del océano, del mar del Egeo. La rompe y la distribuye y selecciona parte de las islas y las coloca encasilladitas. Segundo, rompe la proporción, digamos, que solamente sirve para la isla principal, para Creta. El resto están ampliadas según, empequeñecidas según ha convenido. Solamente la intensidad del mar que dibuja, veis los mares que son todos diferentes, la intensidad sirve como pista, casi como pista, como si fuese el zoom que utilizamos en Google Maps, para ver qué tan cerca o qué tan lejos está la isla representada. Por supuesto, este mapa no vale para nada para navegar ni para recorrer, pero sí sirve para ilustrar, es el único fin que tiene. Una idea interesante, todo el mundo utilizamos siempre las láminas de Ortelius, pero a veces es bueno darle la vuelta y mirar lo que pone por detrás. Es decir, directamente Ortelius, cuando explica su lámina, va a hablar del archipiélago precisamente igual, es decir, es el mar Egeo y tiene muchas islas, empieza a clasificarlas, cuáles son las más importantes, pero no entra en considerar este término como parte de un agrupamiento insular en general. Esta técnica de desmontar los archipiélagos, entre comillas, de ahorrarnos pintar en azul mucho espacio, es decir, de construir estos cuadraditos, se va a utilizar hasta el siglo XIX, incluso en el siglo XX y en el XXI se utiliza. Por ejemplo, este mapa es de la expedición que hace Domingo Buenechea en 1772 a Tahití y hace lo mismo. El océano que recorre lo reduce y lo resume en islitas y le sirve para ampliarlas e intentar dibujar cada una con la mayor perfección posible, intentar dibujarla con todo el detalle que puede dar. Casi esto es una técnica habitual, se suele utilizar casi siempre como complemento de mapas mundis, esto es muy interesante, como en los atlas va a aparecer el mapa mundi por un lado y por otro lado estas láminas concretas para intentar fijar esta precisión. A diferencia del mapa de Ortelius, los mapas ya, sobre todo en el siglo XIX, XVIII y XIX, van a incorporar cada cuadradito, cada escaque, va a incorporar su propia graduación de coordenadas. Hasta entonces no, es decir, como que daba un poco igual, ¿no? Entonces ya tenemos minimapas agrupaditos que van a servir para orientar cada una de esas ínsulas. Pero a fin de cuentas está creando una imagen de un archipiélago desconectada del mar que lo rodea. ¿Se comprende? Bien, la gran virtud de los cartógrafos va a ser ir desarrollando poco a poco otro tipo de mapas. En algunos casos va a ser muy fácil, como en el caso de las Canarias. Martín nos hablará de unas semanas de ello, de las Canarias. Crear esta imagen completa de conjunto
con un nombre, es decir, un topónimo para un grupo de islas que artificialmente, siempre es artificialmente, hemos agrupado, hemos identificado con un mar y no solamente eso, le hemos dado una forma reconocible. Es decir, yo estoy seguro que muchos de ustedes, sin leer el nombre Canarias, han reconocido de lejos que pueden ser las Canarias. Es decir, solamente ya por la forma que tiene la distribución de las islas en el mapa, de lejos podemos reconocer a qué nos estamos refiriendo. Por tanto, tenemos la forma y el nombre como elementos capitales que nos sirven para reconocer los agrupamientos insulares en medio del océano. Yo me voy a centrar en dos ejemplos, que ya pasará así un poco más o menos rápido, pero si quiere luego me detengo alguno más, que va a ser la creación de los archipiélagos de las Marianas, o Isla de los Ladrones, y las Carolinas, ambas en el Pacífico. En 1521, nuestro querido amigo Magallanes, que luego lo pasó muy mal, al final fue el cano quien terminó el viaje, pues llegó a unas islas en las que pues, un grupo de indígenas que estaban por allí asaltaron el barco, les robaron piezas de metal, las herramientas que tenían a bordo, y entonces pues lo más fino que dijo Magallanes de ello, bueno, Pigafetta, que fue el que hizo la crónica después del viaje, es que eran unos ladrones, era gente bárbara, lo de siempre, ¿no? Es decir, no vamos a descubrir nada nuevo. Entonces se bautizaron estas islas como la isla de los ladrones. Yo creo que Magallanes era un tipo con muy mal humor, porque no eran las primeras islas que ya bautizaba con desprecio. Es decir, antes ya se habían encontrado las islas infortunadas o desafortunadas, islas en las que precisamente solamente había pájaros y árboles. Pues chicos, si tienes madera y tienes pájaros, tienes para comer o tienes para hacer fuego. Pero bueno, aún así era infortunada, da igual, ¿no? Después de estas islas de los ladrones, Magallanes llegará a las islas de San Lázaro, que luego serán conocidas como las islas Filipinas. San Lázaro porque se la encuentra ese día. Entonces, estas Filipinas luego serán Filipinas en honor a Felipe II, cuando llegue López de Villalobos. Todo esto lo ha trabajado perfectamente a mi amigo Miguel, que está de cuerpo presente, así que no me meto y respeto tus Filipinas. Por tanto, lo que nos interesa de esta crónica, de este crear, aunque suena como a chiste, lo cuento así, pero en verdad muy serio, es que estas experiencias, estas formas, estas operaciones de observación del entorno expresan un intento de integrar, de ordenar los espacios marítimos. De dos formas. La primera, mediante conceptos exógenos, conceptos extraños que el conquistador / descubridor va viendo, va exagerando los modales, las formas, la geografía para definir el mundo que tiene fuera de sus ojos. Y la segunda forma, más cartográfica, es mediante el agrupamiento, mediante la creación de formas compactas de las islas. Es decir, estos archipiélagos, como digo, son artificiales, pero interesa reconocerlos, que sean visualmente claros. Entonces, en los mapas, ¿qué se va a hacer? Una cosa muy sencilla. Desde el Renacimiento, del siglo XVI, cuando en los mapas, para dibujar que una isla existe, que está una isla, y no se conoce muy bien, o da igual dibujar su forma concreta, se dibuja como una pelotita, un circulito, o como un óvalo, o una forma más o menos geométrica que quede aparentemente clara. Es decir, aquí hay una isla. Pero cuando es un archipiélago, la isla puede estar de cualquier forma dispuestas, lo que interesa es crear formas compactas, pelotitas, ¿no? Como aquí, que se ve perfectamente en todas, como si fuese un imán, se han acercado todas. Por tanto, se limita visualmente la existencia de este archipiélago, de esta unidad geográfica que se está creando desde fuera. Si no se está teniendo en cuenta la opinión de las personas que viven allí, evidentemente. Ellos tenían sus propias relaciones, su propia lengua, tenían sus conexiones con una isla sí, con otras no, pero no importa, somos conquistadores, agrupamos las cosas como nos da la gana. Es parte del juego. Por tanto, lo importante es señalar que algo existe más que explicar el cómo existe o por qué está. Uno de los primeros intentos, bueno, este es el mapa de Joan Martínez de 1587. Este es el mapa general donde pertenece este recorte, ¿vale? Para que tengan la idea. Aquí ven, pone archipiélago de San Lázaro, que agrupa todo, es una cosa difusa. Ahora retomaré esa idea. Uno de los primeros intentos por sistematizar esta geografía por parte de los españoles la hace Alonso de Santa Cruz en un libro maravilloso que es El Islario General de todas las islas del mundo, en el que pues, cada una de las láminas pues, va a intentar representar todas las islas conocidas hasta el momento. En Santa Cruz, Alonso de Santa Cruz, se sirve de uno de estos marineros que van navegando por el Pacífico, de Jofre de Loaiza, que tuvo, y leo textual,
tuvieron información de que en estas islas los ladrones eran 12 o 13, y todas muy bien pobladas de negros, todos muy bellacos y ladrones. No tienen las islas otra cosa que de provecho sean, es decir, solamente negros bellacos. Pero claro, la clave era que eran 12 o 13. Entonces, como tenemos duda de cuántas son, bueno, pues dejamos una así medio dibujada, medio coloreada. Pues si algún día alguien, pues la decimotercera isla, pues quedó dibujada, así medio insinuada. El caso es que la cartografía impresa, la que va a circular por Europa, se va a servir, por un lado, de estos relatos de Magallanes, que muy pronto van a circular, pero por otro lado, como la monarquía hispánica va a intentar, que luego nunca lo consigue, mantener cierto sigilo, cierto secreto, se va a servir ¿de quién? De los piratas, cómo no, de Drake y de Cavendish, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, Drake emulando a Magallanes, porque sabéis que Drake intenta dar otra vuelta al mundo completa, dice que él también llegó a la isla de los ladrones. Bueno, los especialistas dicen que no, que seguramente llegaría a alguna de las Palaos, pero no importa. A Drake le interesaba llegar como Magallanes a las islas de los ladrones. Cavendish sí parece ser que llegó a Guam y incluso explica los chamorros, habla de cómo son. Pero, por ejemplo, en el mapa de Ortelius, vuelvo a Ortelius, en el mapa del Pacífico, que es muy conocido, Ortelius se sirve de fuentes españolas, mejor dicho, las fuentes que los españoles le dejaron manejar. La isla de los ladrones es una cosa muy difusa, por no decir que es un puntito, solamente un topónimo ahí en medio, y no precisa ni forma ni nada, es isla de los ladrones y ahí queda. Y eso, a pesar de que unos años antes, Giacomo Gastaldi ya ha publicado en un mapa que es diseño de tercera parte de Asia, ya dibuja las islas de los ladrones con una forma que es más o menos ajustada a la geografía que se conoce, es decir, una cadena de islas de norte a sur. Vamos a ir viendo cómo la imagen se va actualizando, se va perfeccionando, y mira que esa palabra no me gusta, pero bueno, en este caso sí, se va perfeccionando la imagen. Ahí va. Ya desde los años 40 del siglo XVI, los cosmógrafos españoles están manejando imágenes más o menos ajustadas, más o menos precisas de cómo es este archipiélago, el de las Marianas. Por ejemplo, Sebastián Cabot, que es este mapa de 1544, las dibuja ya prácticamente, es decir, perfectamente, como una cadenita de isla de norte a sur, con sus nombres, intentando recuperar los nombres de los naturales, pero sigue manteniendo estas convenciones de crear agrupamientos insulares, como veis, ¿no? Es decir, están muchas pelotitas en torno a la isla principal, que generalmente va a ser la isla que dé nombre al topónimo del archipiélago. O Sancho Gutiérrez, en 1551, lo mismo. Es decir, va a construir esta imagen de las Marianas, ya no como esta agrupación, como esta pelotita, sino como una forma identificada. He dicho ya Marianas 2 veces, pero realmente estos marianos son los ladrones. Ahora veremos cuándo pasan a ser Marianas. Después de Santa Alonso de Santa Cruz con su Hilario, el segundo gran intento, digamos, de los cosmógrafos españoles por sistematizar la geografía es de otro cosmógrafo mayor, López de Velasco, cuyo trabajo lo lleva a la imprenta en Juan de Herrera en 1601, a comienzos del siglo XVII. Las islas de los ladrones, o islas de las velas latinas, que hace referencia a las velas, al velamen que tenían los barcos que utilizaban naturales, siguen sin ser todavía exploradas, reconocidas en serio, pero circulan una serie de descripciones. Por ejemplo, a raíz de las 10 islas de los ladrones es una cordillera de 16 isletas juntas que corre norte a sur, con el medio de la costa de Guinea, de 12 grados a 17 de altura septentrional o más, no lejos de las Filipinas al oriente. Sus nombres son la inglesa, la más septentrional, y tras ella, bueno, Otama, Ochameocha, hasta Bolivia. Da una definición que no, una enumeración que no va a coincidir, pese a todo, con el mapa que va a hacer, pero no pasa nada. Lo que nos interesa de este mapa que hace Antonio de Herrera junto con ese texto es lo siguiente, mapa que por supuesto copia de López de Velasco. Lo interesante es lo siguiente, que sistematiza, que coloca, aparte del dibujito, aquí están los ladrones, vemos esta posición más o menos alargada, aunque entre círculo alargado que está aquí, pero sí interesa porque sistematiza una nómina de islas. Es decir, estas son las Filipinas y estas son los ladrones. Está creando, diferenciando dos entidades geográficas muy distintas. Está asociando topónimos, nombres bien clasificados, con una forma geográfica concreta. Aquí están. Estoy usando esto y los ladrones y la de San Lázaro,
Y es que el término isla de San Lázaro, que va a dar Magallanes, va a durar en el tiempo, porque luego realmente nunca se va a saber cuáles son las islas de San Lázaro. Esta imagen la que ya he puesto antes. Si van a aparecer Isla de los Ladrones, San Lázaro, aquí se me ha cortado Filipinas, pero debería estar. El mapa que hace Petrus Plancius, también en esta época, es decir, aparece, no sé por qué no se amplía, indistintamente Archipiélago de San Lázaro, y dentro están las Islas de las Velas y también las Filipinas. Es decir, dentro de un topónimo más general de archipiélago va a incluir otros 2 archipiélagos menores, es decir, la confusión es absoluta, pero muy interesante. Pero afortunadamente esta distinción que van a conseguir los cartógrafos españoles de diferenciar una cosa son las Filipinas, otra cosa son las Islas de los Ladrones, se va a consolidar ya en el siglo XVII, por ejemplo, con este mapa que imprime el francés Nicolas Sanson, en el que distingue muy bien, mejor dicho, hace 2 mapas juntos. Un mapa de las Filipinas, por un lado, y otro mapa de los ladrones. El espacio azul que hay por medio, el espacio vacío, lo elimina como la imagen que veíamos de Ortelius, y mediante esta línea, que es un recorte realmente, recorta y pliega, es decir, pliega el océano y une estas 2 entidades geográficas distintas, es decir, cada una con su forma, cada una con su nombre, 2 entidades completamente diferenciadas. ¿Cuándo va a venir esto de Islas de las Marianas? Cuando aparecen los jesuitas en escena. Es decir, la maquinaria, por decirlo de alguna forma, misional y geográfica de la Compañía de Jesús es envidiable, por no decir formidable. A mitad del siglo XVII, en 1662, el padre Diego Luis de San Vítores inicia una serie de reconocimiento por estas islas, buscando indios abandonados, dejados literalmente en la mano de Dios, y bueno, pues intenta pedir financiación, a ver si el rey de España le puede financiar, le puede sufragar un poco toda la campaña esta misional. Claro, afortunadamente consigue que la reina regente, la reina Mariana, les apadrine, mejor dicho, les amadrine el viaje, y claro, en agradecimiento pues le pondrán a las islas de las Islas Marianas. Una de las primeras relaciones que van a dar estos padres jesuitas la va a dar el padre Luis de Morales, y va a empezar a contar cómo, y leo textualmente, no es este texto que está aquí, dice que hasta el presente se ignoraba la situación, el número y hasta el nombre de todas estas islas, separadas del resto del mundo por los vastos mares que la rodean. Y entonces dice, todo fue gracias, o se conoció gracias, a los mapas exactos levantados sobre el terreno por el padre Alonso López. Es decir, el padre Luis de Morales va a recuperar la cartografía del padre Alonso López, que va a ser traducida al francés por Le Gobian, otro jesuita, que la van a dar a conocer a todo el mundo en la famosa Historia de las Marianas. Este va a ser el mapita que ilustre esta imagen ya de las Islas Marianas, o Archipiélago de San Lázaro, ahí queda como una cosa difusa, el Archipiélago de San Lázaro, y dicen, entre el gran número de islas de que se compone el Archipiélago de San Lázaro, solo se conocen del todo 14 que se extienden de norte a sur, casi siempre en la misma línea. Para juzgar la estación y situación de estas líneas no hay que fijarse en los mapas geográficos donde no pueden estar con exactitud, toda vez hasta que hace pocos años no se ha sabido sus nombres y verdadera situación. Es decir, es un logro de los jesuitas el que conozcamos cómo están las Islas Marianas. Y es muy interesante esta lámina, que parece casi como un marcapáginas. ¿Por qué? Porque el mapa funciona como recorte de la inmensidad del océano. Es decir, una imagen alargadita, es decir, el soporte del mapa sirve como expresión visual de la porción de océano que estoy recortando. El soporte funciona acompañando la imagen, la imagen del nuevo archipiélago o entidad geográfica que se está creando. Interesante. Juegan, o mejor dicho, no sé si consiguen leer, pero en los nombres que van a proporcionar van a respetar, por un lado, el nombre, digamos, aborigen o el nombre original de los chamorros, y a la vez van a poner el bautismo de cada nombre, es decir, la isla San José, la isla Santa Marta, Santa Isabel, de la Asunción, no sé. Es decir, y a la vez el nombre con el que se identificaban cada uno de los naturales, pero bueno, habrá que ver si sus nombres realmente se correspondían o no. A veces eran puramente accidentes comunicativos lo que daban nombre a los lugares. Esta cartografía de los jesuitas, este reconocimiento de los jesuitas, pues va a ser reconocido por toda la cartografía ya en el siglo XVII y XVIII, como por ejemplo, como hace Nicolas Belin en
este mapa que hace de las islas de San Lázaro o Islas Marianas, en el que explica, aquí está la seña, cómo han sido cartografiadas por el padre Alonso López y dada a conocer en la memoria que publica el padre Morales. Dibuja las islas como una cadenita, bien puestas, geográficamente bien puestas, y amplía, hace zoom en la isla de Guam, que es la principal, donde se ha establecido la misión capital de los jesuitas. Y así es como se fragua o se consigue crear la imagen de las Marianas. O sea, cuando ustedes abren un mapa del Pacífico, ven una cadenita de islas, pues de lejos ya van a reconocer que es el archipiélago de San Lázaro. Un segundo ejemplo, y estoy viendo el tiempo y no sé si me estoy pasando. Bien, gracias Guadalupe. Son las Islas Carolinas, que forman parte o están relacionadas con las Palaos. Bien, después de Magallanes, después de pasar a Magallanes, el Pacífico es un totum revolutum. Es decir, es imposible fijar en el mar la ubicación precisa de las islas. Hay muchas dificultades técnicas. Es decir, la longitud, la altura es muy fácil, pero la longitud es bastante complicada. Entonces, casi siempre los accidentes son por casualidad, a veces se rebautizan islas 3 veces, no se sabe si está la isla por donde pasó no sé quién. Total, que al final es una nómina de islas desordenadas en medio del mar. Es decir, el mismo Herrera, en su intento de sistematizar la geografía del Imperio Español, pues empieza a explicar, entre estas dos islas, de los Ladrones y las Filipinas, hay otras 18 o 20 que llaman de los Reyes, Archipiélago o Islas del Coral, la de los Jardines, y otra cantidad de isletas o Piélago San Vilán, y otra isleta junto a los Jardines, y la de los Matalotes, y la de los Arrecifes, y de San Juan y de Las Palmas, y cerca de los Malucos por la parte septentrional de los Ladrones, 5 o 6 isletas juntas que llaman volcanes, que hay mucha cochinilla y malo pelo. Otra isleta pequeña en la que hay cinaloes finos, y en la parte oriente, bueno, total, es decir, bueno, y la isla de Mira cómo vas, y Quita sueño, y Canta no duermas, y la de San Martín, San Pedro y San Pablo, etcétera, etcétera. Es decir, al final el Pacífico, y Guadalupe lo sabe muy bien, es un caos de islas que nosotros cuando leemos estas cosas nos volvemos locos. Pero ahí están, son interesantes. Entonces, claro, los jesuitas, una vez más, se van a lanzar a recibir a los naturales dejados de la mano de Dios y vamos a salvarlos a todos y a ver qué nos cuentan. Pues resulta que en 1686, perdón, ya invierto las fechas, Francisco Lezcano, antes de los jesuitas, va a llegar a una isla cerca de Guam y va a decir, bueno, estas islas, pues, ya que nadie las ha reclamado antes, pues nada, las bautizamos en honor de Carlos II y le llamamos Carolinas. Claro, 1686. En 15 años, Carlos II se ha muerto, tenemos un cambio de dinastía, tenemos a los Borbones, así que nos olvidamos del término Carolinas. Si a partir de ese momento desaparecen, y los que van a hacer que desaparezca el término Carolinas, que recordaba a los antiguos Habsburgos, van a ser los jesuitas. ¿Cómo? En 1696, ya viendo la que se avecinaba, pues los jesuitas, como siempre, procedieron con mucha cautela. En ese año, 1696, un grupo de jesuitas recibió una barcaza, 4 palos, y un grupito de náufragos que procedían de unas islas que estaban un poquito más al este. Estos indígenas dijeron que venían de las islas País o Palaos, y entonces los jesuitas les dijeron, por favor, pues contadnos dónde está esa isla, porque si merece la pena, vamos para allá a misionar. Y los indígenas, pues en el suelo o encima de una mesa, según el relato que hay, pusieron piedrecitas, unas más grandes, otras más pequeñas, algún palito, y explicaron cuáles eran su país, cuál era su zona de procedencia. Los jesuitas pasaron a limpio aquello como buenamente pudieron e imprimieron este mapa que tenemos en la pantalla, las cartas de las nuevas Filipinas. Es decir, muy inteligentemente los jesuitas, cuando ven que ya está Felipe V, Felipe d'Anjou, el primer Borbón, ya en el trono de España, y dicen, esta es la nuestra. Le dedicamos a Felipe, al nuevo Borbón, al nuevo rey de España, estas islas, nuevas Filipinas, jugando un poco aquí con los términos. Claro, las viejas Filipinas eran de Felipe II, ni más ni menos. Pues las nuevas Filipinas para Felipe V. Entonces, van a conseguir al final la financiación para ir a buscar estas islas que no las conocen físicamente, solamente por la pequeña descripción que le hace el indígena, el isleño, que les explica dónde están. Y dicen los jesuitas, leo, esta carta, este mapa, no es obra de los europeos, que no han penetrado aún en esas islas, sino los propios isleños, quienes las han trazado. Los náufragos, dice,
Para significar la diferencia que había en grandeza de unas a otras islas, usaron piedras, unas pequeñas y otras mayores, puestas en la tierra, según la situación que concibieron en su fantasía tener en el mar las dichas islas. Nombraron y señalaron 87. Claro, la cuestión es la siguiente, es decir, esto no se corresponde en nada con la geografía del Pacífico. Es decir, lo más posible es que este mapa o esta representación del espacio que hicieron los indígenas respondiese más bien a sus pautas de representación del mar, es decir, a su forma de indicar la dirección, la ubicación, teniendo en cuenta las mareas, las estrellas, es decir, otra forma no occidental de representar el territorio, en este caso representar el territorio oceánico. Por supuesto, cuando a los pilotos españoles, esto es muy divertido, las crónicas que hay, le dan esta carta, en plan, vaya usted a buscar las islas, las nuevas Filipinas, dicen, la carta no es nada de práctica, ni contiene longitud ni latitud de experiencia alguna. Es decir, no vale para nada. Bien, entonces los jesuitas intentaron pues, recomponer buenamente como pudieron estas islas, dar forma, ahora sí, crear este archipiélago de las nuevas Filipinas. Varios marineros, varios pilotos van a intentar navegar, por ejemplo Francisco Padilla en 1710, ya estamos en el siglo XVIII, Bernardo de Egui en 1712, y de este último viaje, Bernardo de Egui, pues va a salir este mapa que se va a publicar, no lo he dicho, igual que el anterior, en una relación, en una colección de cartas geográficas que hacen los jesuitas, que se llaman las cartas edificantes y curiosas, que eso es una colección de sus viajes, explicando lo que han contribuido ellos pues, a conocer el mundo. Claro, este mapa, que lo hace el padre Cantova, italiano, pero que está en la misión española, va a cambiar ya completamente la imagen anterior, ya no es este conjunto así medio circular, medio como con arquitos que se superponen, para comprender una imagen más o menos alargada de este conjunto insular, de estas nuevas Filipinas o Islas Carolinas. Va a ir cambiando el nombre según interese imprimirlo en época de Carlos III. Se va a ir jugando un poco con el topónimo en función del interés político del momento. El caso es que esta cartografía va a ser validada, reconocida por los cartógrafos más ilustrados. Entonces, Baugondi, que les sonará que es lo grande, es el impresor de la enciclopedia francesa, por ejemplo, la copia literalmente, la plagia, con todo el programa dice que la hace él, y la imprime en la Historia de la Navegación en las Tierras Australes de Charles de Bros en 1756. Es decir, se valida esta imagen de las Islas Carolinas como una forma muy distinta a la imagen que había dado los indios palaos. La interesante de esta imagen del padre Cantova es que él hace una carta, una crónica, explicando cómo están organizados este archipiélago. Es decir, de manera textual, en texto, va explicando, vale, vamos a ver, hemos conocido estas islas, pero aquí hay un grupo de isleños que hablan una lengua, otros hablan otra, estos tienen unas costumbres diferentes. Ah, bien, perfecto, gracias, Guadalupe. Entonces, a partir de esta descripción, es el tiempo, a partir de esta descripción, digamos, de las regiones, entre comillas, que va a reconocer Cantova, en una versión posterior del mapa, que se va a imprimir en la edición alemana de las cartas edificantes de los jesuitas, se va a crear este mapa tan maravilloso que a mí me encanta, mediante el cual el archipiélago, la unidad geográfica del archipiélago, está comprendida por el marquito general que le da forma. En este caso no es en vertical, sino es horizontal, un ejemplar alargado, una forma geográfica. Y dentro de esta forma geográfica general va a distinguir provincias, 5 provincias, que mediante circulitos, o casi como un ojito, por ejemplo, ¿no?, va a reconocer entidades según la lengua de los indígenas. Entonces va a hacer un esfuerzo de reconocer por su lengua a los grupos humanos que las habitan. Es decir, a pesar de someterlo, digamos, al criterio, digamos, aglutinador de los europeos, se va a intentar, de alguna forma, pues mantener, digamos, este desarrollo espacial individualizador de cada una de las provincias mediante este diagrama de círculos. Interesante. Aunque está cada una de estas provincias, digamos, separada entre sí, es decir, perfectamente acotada, están todas conectadas. Están todas conectadas por la línea de rumbos que veíamos al principio de la ponencia, por un lado. Segundo, están conectadas, no sé, aquí ven estos puntos suspensivos, esta línea que sube, por aquí da una vuelta y sigue hacia arriba. Es el viaje de Bernardo de Egui, es decir, se reproduce el viaje otra vez como elemento articulador, como comentábamos al principio de ponencia, de este espacio oceánico. Pero es que
Además, se potencia, el mapa quiere potenciar la navegación, invitar a la navegación. No sé si ven, ¿ven aquí, por ejemplo, este puntito? Un punto chiquitito, bueno, pues aquí un puntito, aquí hay otro, aquí hay puntitos, puntitos. Esos puntitos no son islas. Es lo que dice aquí. Sí, y dice lo siguiente. Con este punto se señala puerto marítimo u otro lugar donde un barco pueda atracar con seguridad. Sí, el mapa va a invitar a seguir navegando, a seguir recorriendo estas islas que están aún en parte por conocer. Concluimos. Conclusión y una broma. La conclusión. Es decir, frente a esta composición de las Carolinas, que ya vemos cómo se ha respetado el continuum del océano y se ha acotado lo particular, no tiene nada que ver con la imagen inicial que comenzamos de archipiélago, con el archipiélago del mar Egeo. Es decir, se ha mantenido el océano como parte inherente al archipiélago, el mar como una prolongación natural de la isla, como algo que da sentido y naturaleza, que articula. Es decir, ya no es la mano del hombre la que reordena la geografía, sino que se concede, o sea, la geografía en sí misma la que se reordene, ¿no? La que se distribuye en medio del mar. Cambia completamente la visión de un siglo a otro, de mitad del siglo XVI a mitad del siglo XVIII, cambia completamente. Los mapas al final, los mapas hablan tanto de quién lo hizo como de nosotros que lo manejemos hoy en día. Entonces, sin parecer aquí yo tanto hablar de jesuitas, un jesuita, digo lo siguiente. Situación. En un libro de emblemas, que son imágenes alegóricas, en este caso de emblemas religiosos que se imprime en Holanda en el siglo XVIII, se quiere ilustrar esta frase. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Cómo creéis que se puede representar esta cita bíblica? Con un mapa, evidentemente. Es decir, el emblema se resume de la siguiente forma. No sé leer irlandés, pero lo pongo en español. Así los hombres van con seguridad. Es decir, para llegar al camino, la verdad, la vida, etc., no hay nada como estudiar un mapa, conocer la geografía y saber moverse por el mundo siguiendo una buena guía. Muchísimas gracias.